Piénsalo de esta manera. Llevas toda tu vida encerrado en una celda de máxima seguridad. Pero en lugar de barrotes de hierro o muros de concreto, tu prisión está hecha de palabras, de clasificaciones conceptuales, de lógica. La historia del pensamiento occidental nos ha vendido una narrativa que casi nadie cuestiona. El supuesto y celebrado tránsito del mito al logos. Nos han enseñado, desde la escuela básica hasta la academia más estirada, que la humanidad tuvo un despertar glorioso donde abandonó las tinieblas infantiles y supersticiosas del mitos para abrazar la luz adulta y sistemática del logos. Nos dijeron que dejamos de ser niños asustados para convertirnos en adultos objetivos. Pero, ¿y si te dijera que te han estafado? Ese supuesto salto evolutivo no fue un progreso emancipador, fue una amputación profunda, un golpe de estado a tu propia mente diseñado para imponer una barrera frente a la inmensidad inabarcable de lo real. La división entre el mito y el logos es en el fondo una invención retórica y una herramienta de control político. Hoy, en Café Schopenhauer, vamos a hacer arqueología. Vamos a ver cómo Platón, el intocable padre de la filosofía, no nos liberó, sino que domesticó nuestro asombro frente al abismo para construirnos una jaula conceptual. ¿Sirve tu café? Empezamos a desmantelar la Matrix. Para desentrañar la anatomía de este fraude, tenemos que ir a las raíces, a diseccionar las palabras en su estado virginal, antes de que fueran secuestradas y redefinidas. Porque si vas a los textos griegos más antiguos, te vas a llevar una sorpresa. La pelea entre mitos y logos es una anomalía. En los estadios tempranos de la cultura helénica, la palabra logos era un sinónimo absoluto de mitos. Ambas significaban lo mismo, palabra. Etimológicamente, mitos viene de la raíz indoeuropea mi, que está vinculada a la onomatopeya, a la emisión del sonido desde lo más profundo del ser, el acto físico y visceral de mover la boca para hacer vibrar la voz. En la época arcaica, un mito no era una fábula falsa o un cuento para dormir niños. Significaba la palabra de autoridad, un relato tan poderoso que al pronunciarse tenía la capacidad de fundar la realidad. Era magia operativa. Por otro lado, logos viene del verbo legein, y su significado original no tenía nada que ver con razón o pensamiento. Significaba recoger, elegir, separar o enumerar. El logos presupone una acción de criba, de krinein. Era simplemente una herramienta empírica, un método práctico para fragmentar, clasificar y organizar el caos de la experiencia. Entonces, ¿en qué momento el logos se volvió un tirano y el mitos un apestado? La culpa no la tuvieron los primeros filósofos, sino la política y la poesía. Específicamente, un sujeto llamado Píndaro. Píndaro era un poeta fuertemente ligado a los ideales de la sociedad aristocrática. Él creía que el poeta era un educador inspirado por los dioses. Pero Píndaro fue el primero en sembrar la duda. Introdujo la sospecha de que la palabra podía distorsionar la realidad. Él advirtió que la poesía tiene un poder seductor tan bestial
que gracias a ella, lo que es inverosímil se convierte en objeto de convicción. Píndaro tenía miedo de ese poder en manos equivocadas. Al trazar una línea dura entre los poetas inspirados por la verdad y los que usaban la técnica para engañar, preparó el terreno. Es con él, y más tarde con Platón, que estos dos hermanos siameses se divorcian trágicamente. El logos reclama para sí el monopolio de la palabra verdadera, y el mitos es arrojado al calabozo de la palabra falsa. Ya vimos cómo Píndaro sembró la duda, pero fue Platón quien construyó la prisión. Aquí es donde la historia deja de ser una simple curiosidad de diccionario para volverse algo maquiavélico. La instrumentalización del logos como un mecanismo de censura se infiltra en las raíces mismas de la filosofía moral y la configuración del sujeto. Es decir, se metió hasta el fondo de quienes creemos que somos. Las investigaciones críticas contemporáneas, notablemente los trabajos de la doctora Verónica Peinado, arrojan luz sobre el sustrato profundamente represivo que acompañó el triunfo del discurso lógico. El análisis exegético de Peinado demuestra que el divorcio definitivo entre mitos y logos encuentra su origen directo en el fuerte prejuicio de Platón contra la poiesis, la creación poética. Nos han dicho que los griegos amaban la razón porque querían descubrir la verdad. Falso. En la antigüedad clásica, la instauración de la razón no buscaba primordialmente el descubrimiento inocente de los arcanos de la naturaleza, sino la sujeción de las pasiones y una estricta política del dominio de sí. El modelo ético fundamentado en el logos es un modelo de supresión. La filosofía moral que florece en las escuelas socráticas exige que el logos gobierne despóticamente sobre los deseos y apetitos, presentados a menudo como fuerzas caóticas e inmorales propias de la narrativa mítica. Platón te decía, si sientes, si dudas, si te desbordas, eres un bárbaro mítico. Si calculas y te reprimes, eres un ciudadano racional. Esta exigencia de autocontrol mediante la erradicación de las pasiones se erige como un camino completamente antiético a disciplinas posteriores como el psicoanálisis. Mientras el logos platónico te amordaza, el psicoanálisis busca precisamente la escucha y la asimilación del inconsciente y de lo irracional reprimido. Hoy pagamos miles de dólares en terapia tratando de desatar los nudos que Platón nos hizo en el cerebro. Pero Platón no se detuvo en el individuo, llevó su obsesión al Estado. Al plantear la ciudad ideal en su libro La República, Platón lanza una purga directa. No es una metáfora. Cuando Sócrates indaga si los mithoi deben ser permitidos como instrumento de educación para los ciudadanos, su respuesta no deja lugar a dudas. De ningún modo lo permitiremos. Lo primero, por tanto, será vigilar a los hacedores de mitos. ¿Te suena el Gran Hermano de George Orwell? Debería. Platón no estaba salvaguardando a la juventud de mentiras objetivas. Estaba configurando una policía del pensamiento. La purga de los relatos ambivalentes obedecía a la necesidad de forjar individuos sumisos, predecibles y racionales, aptos para la maquinaria del Estado. Y aquí está la síntesis de su estafa.
Así, el logos se consagra no como el órgano desinteresado de la verdad, sino como la tecnología de adoctrinamiento más refinada de Occidente. Convirtieron tu capacidad de asombrarte y de sentir en el enemigo público número 1. Te pregunto directamente y quiero que me respondas en los comentarios. ¿Cuántas veces has invalidado tus propios sentimientos o tu intuición más profunda simplemente porque no eran lógicos, porque no eran racionales? ¿Quién crees que puso esa voz en tu cabeza? Pero el mayor crimen de Platón no fue solo político, fue existencial. En los albores del pensamiento griego, la indagación sobre el universo germinaba a partir del thaumazein, el asombro, la perplejidad y el terror sagrado. Para los poetas trágicos y los pensadores originarios, este asombro no era una simple curiosidad académica, sino el choque existencial y el relámpago de lucidez ante la desolación abismal de la existencia. El crimen primordial de Platón consistió en el vaciamiento sistemático de este thaumazein. Ahora, si eres un estudiante de filosofía, seguro me dirás, espera, muchos de los primeros diálogos de Platón terminan en aporía, en un callejón sin salida donde no hay una respuesta definitiva. Él respetaba el misterio. Falso. Eso es caer en su trampa más brillante. Platón no te dejaba maravillado ante la inmensidad del universo. Te dejaba atrapado en un laberinto trucado. La dialéctica platónica era un juego forense con dados cargados. Usaba sus preguntas para humillar tu visión mítica del mundo y hacerte sentir como un ignorante por no poder definir algo tan vasto como la virtud o la justicia en un par de frases lógicas. Sustituyó la reverencia sagrada ante lo desconocido por la simple ansiedad de no poder completar un crucigrama conceptual. Te rompió las piernas espirituales para que, una vez adicto a buscar definiciones exactas, te vendiera su sedante definitivo, el asfixiante mundo de las ideas. Mediante su metafísica dualista, Platón escindió el cosmos introduciendo el mundo de las formas o ideas, eidos. Decretó dogmáticamente que la verdadera realidad es estática e inmutable, relegando la vida material a la categoría de sombra peyorativa. Las eternas ideas funcionaron como asilos psíquicos diseñados para resguardar al intelecto frente al flujo implacable de lo incomprensible. El logos pasó de ser una técnica de recolección a convertirse en el policía ontológico de lo real. Todos conocemos su mito de la caverna, donde ilustra a seres humanos encadenados, confundiendo sombras con la realidad. La traición platónica ocurre en la salida. Platón asume que el intelecto humano puede romper sus cadenas por pura lógica y contemplar la verdad absoluta, el sol, sin quemarse. Esta pretensión de escape inmaculado es la máxima expresión de la hibris. Creer que el lenguaje conceptual es idéntico a la realidad suprema. Pero aquí surge una pregunta letal. Si Platón odiaba tanto el mito, ¿por qué él mismo usó mitos como el de la caverna o el carro alado? La respuesta radica en su mayor grado de manipulación. Platón no destruyó el mito, lo secuestró.
No expulsó a los poetas porque odiara las historias, sino porque quería el monopolio absoluto de la narrativa. Agarró el mito sagrado y lo castró, convirtiéndolo en una noble mentira, un simple panfleto de propaganda política para manipular al vulgo. Esa arrogancia contrasta con la sabiduría operativa de Oriente. Los maestros iluminados como el Buda o los sabios taoístas jamás despreciaron las herramientas poéticas. Las usaron como upaya, medios hábiles. No las usaron como manuales de obediencia, sino como puentes que preservan intacto el misterio de fondo. Por un lado, tenemos la parábola de la balsa del Buda. Las enseñanzas son apenas una balsa para cruzar el río del sufrimiento. Una vez en la otra orilla, cargar la balsa sobre la espalda para caminar en tierra firme sería una estupidez. Las palabras son para cruzar, no para idolatrar. Por otro lado, Chuang-Tzu nos enseña que la trampa existe por el pez. Una vez atrapado el pez, puedes olvidar la trampa. Las palabras existen por el significado. Una vez captado, puedes olvidar las palabras. El error imperdonable de Occidente, desde Platón, fue confundir la red con el océano. Platón ató la pesada balsa de la lógica a nuestra espalda, erigiendo un sistema donde la herramienta de medición, el logos, fue idolatrada como el absoluto, traicionando para siempre el misterio de la existencia. Así que aquí estamos, herederos de una estafa milenaria. Nos enseñaron a venerar la jaula y a temerle al bosque. Pero la próxima vez que te encuentres frente a algo que tu logos no puede explicar, un dolor insondable o el terror de mirar las estrellas, no te reprimas. No busques la idea perfecta para neutralizarlo. Permítete el lujo del asombro. Suelta la balsa. Deja de cargar conceptos muertos en tu espalda. Este fue apenas nuestro primer café. Déjame en los comentarios. ¿De qué trampas racionales te has dado cuenta que necesitas liberarte hoy? Si este episodio hizo crujir tu caverna personal, suscríbete a Café Schopenhauer, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite desprogramarse. Nos vemos la próxima semana para seguir derribando ídolos. Salud.